la sección de enriquecimiento. ¿Okay? Entonces, cuidado con esa partecita de la nomenclatura. Entonces tenemos que la pendiente de esa línea, esta línea que comienza acá en la composición de fondo que tiene el destilado, la pendiente de esa línea es la relación de los flujos molares L sobre P, y esa relación de flujos molares se define en función de algo que se conoce como la relación Boil-up ratio, la relación de ebullición, que es una medida de la relación que hay del vapor que retorna a la columna entre el flujo molar total que sale de la columna. Fíjense que es una definición análoga, equivalente a la que teníamos de relación de recirculación. Esos parámetros nos permiten entonces definir lo que es esta línea, que será la línea de agotamiento, y sobre la cual encontraremos lo que son las líneas de operación, las etapas ideales que se requerirán para lograr la separación. Esas dos líneas se unen en un punto, y ese punto en el cual ellas se unen es lo que se conoce como la intersección con la línea de alimentación. ¿Qué pasa? Que la alimentación es otro balance de materia, que vamos a ver más adelante. Y esa línea de alimentación es esta que comienza en el punto de la composición de Z sub F y sigue un comportamiento como este que vemos acá, ¿ok? Que va a tener una pendiente dada. Esa pendiente dada de esa línea de operación que es Q entre Q más 1 está definida en términos de un factor Q, que es un factor que se define como el calor necesario para vaporizar un mol de la alimentación como tal. Básicamente, esta línea se encuentra, como veremos en las próximas diapositivas, a partir de un balance de materia en la sección de alimentación. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar que este método de McKay-Thiele básicamente lo que hace es que enlaza tres líneas como tal, tres líneas que representan el balance de materiales en cada sección. Una línea que representa el balance de materia en la sección de agotamiento, otra línea que representa el balance de materia en la sección de rectificación, y esta tercera línea que representa el balance de materia en la etapa de alimentación. Es decir, realizamos un balance alrededor de la etapa de alimentación y encontraremos lo que es la línea de la alimentación. El trazado escalonado entre las líneas de operación y las etapas de equilibrio es lo que nos permitirá de manera gráfica realizar un conteo del número de etapas ideales. Entonces, al hacer este trazado escalonado, fíjense que aquí hay un punto muy interesante, que cuando llego al punto donde se intersectan la curva de rectificación y de acomodamiento con la de alimentación, el trazado cambia y comienzo a trazar etapas con respecto a la línea de agotamiento o la línea inferior. Ya dejo de trabajar con la línea de enriquecimiento y paso a trabajar con la línea de agotamiento. Entonces, este trazado escalonado entre la curva de equilibrio nos permite determinar el número de etapas ideales, pero también nos permite determinar lo que son composiciones que hay y que las composiciones que hay que salen de cada etapa. Por ejemplo, cuando vemos este punto acá, Y1, vamos a encontrar que esta es la composición de vapor que sale de la etapa 1 y esta va a ser la composición de vapor de líquido que sale de la etapa 1 porque estamos considerando que es una etapa ideal. Cuando vemos este punto que está acá, este viene a ser la composición que tiene el vapor que sale de la etapa 2 y este viene a ser la composición del líquido que sale de la etapa 2. Y así sucesivamente podemos ir encontrando lo que son las composiciones que van abandonando cada una de las etapas. En la siguiente diapositiva volvemos a ver este gráfico, ahora ya con las ecuaciones allí trazadas. Fíjense, aquí tenemos, perdón, ¿qué pasó? Listo. Entonces, aquí tenemos nuevamente la línea de enriquecimiento, ¿ok? La trazo completa porque me estoy apoyando entre este punto, que es la composición que hay en el destilado, y el intersecto que va a tener esa línea, ese intersecto que viene a ser X sub D aquí, entre R más 1
me permite trazar la línea. Luego encontramos la línea de agotamiento. Esa línea de agotamiento que comienza en la composición, la tracé más abajo. Que comienza en la composición de fondo y que se intersecta con la línea de rectificación en el punto donde se corta con la línea de alimentación. ¿Okay? Fíjense que esta es la línea de alimentación que tiene esta pendiente, que comienza donde en la composición de la alimentación X sub F. Entonces aquí tenemos X sub D, X sub F, X sub B como la composición en el fondo, se intersecta en este punto, y si ya tengo ese punto donde se intersecta la alimentación con rectificación, a partir de este punto y de este puedo trazar la línea de operación. Entonces aquí encontramos las líneas de cada una de esas secciones de rectificación en términos de flujos molares, y luego podemos hacer el cambio para hacer la relación en términos de las relaciones de recirculación respectivamente. En conclusión, de los cálculos de equilibrio y de los balances de materia se obtienen 4 líneas, ¿ok? ¿Cuáles son esas 4 líneas que permiten describir entonces la destilación binaria? La curva de equilibrio, la línea de operación de la sección de rectificación, la línea de operación de la sección de agotamiento y la línea de alimentación. ¿Ok? Entonces, luego trazamos las etapas en ese diagrama Y versus X, alternamos el trazado de escalones entre la etapa de equilibrio y la línea de operación, y con eso gráficamente podemos determinar lo que es el número de etapas ideales. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Dudas que tengan? No, profe, por el momento bien. Bien. Voy a hablar entonces de esta línea de alimentación. ¿Qué es esa línea de alimentación? ¿Ok? Para que terminemos entonces esa parte de los balances de materia. ¿Ok? En esta diapositiva podemos ver qué ocurre cuando la alimentación ingresa en una sección de la columna. ¿Ok? La alimentación, les decía, puede tener diferentes... ¿Qué pasa? Ahora sí. La alimentación puede tener diferentes condiciones térmicas, ¿ok? Podemos tener una alimentación que es líquido subenfriado. Cuando la alimentación ingresa como líquido subenfriado, hay un impacto en las corrientes que ingresan en la columna. Fíjense que aquí tenemos lo que se conoce como la etapa de alimentación. Sencillamente es la etapa en la cual ingresa la alimentación. En la parte superior lo que encontramos es la sección de rectificación. Esa etapa nos divide entonces la columna en dos. En la parte inferior encontramos lo que es la sección de agotamiento. ¿Y cuál es el impacto entonces que tiene la alimentación como líquido subenfriado? Bueno, como esa alimentación es líquido subenfriado, al ella ingresar, esa cantidad de líquido que ingresa se va a sumar con la cantidad de líquido que viene de la etapa de rectificación, pero como es un líquido que se encuentra subenfriado, se encuentra en una condición térmica o en condiciones que están por debajo de la condición de líquido saturado, lo que va a ocurrir es que parte del vapor que va ascendiendo de la sección de agotamiento condensa parcialmente. Entonces, lo que ocasiona el ingreso como un líquido subenfriado es que el flujo del líquido que hay en la sección de agotamiento sea mayor a la suma del flujo del líquido que va descendiendo de la sección de rectificación más el flujo del líquido que ingresa por la alimentación. Eso es lo que nos lleva a establecer que esta cantidad de vapor, una parte del vapor condensa y ocasiona que los flujos de líquido sean mayores en la sección de agotamiento que en la sección de líquido de rectificación, perdón. ¿Qué sucedería si la alimentación fuese el líquido saturado? ¿Okay? No tendríamos entonces ningún problema porque esto es una etapa de equilibrio. Hemos dicho que las etapas son de equilibrio en unas condiciones que llamamos de idealidad.
Entonces, como es una etapa de equilibrio y esta alimentación ingresa en condiciones de equilibrio a las condiciones de temperatura y presión en la cual se encuentra la etapa de alimentación, lo que va a ocurrir es que el líquido que va descendiendo de la sección de rectificación se une con el líquido, en este caso un líquido saturado, a las condiciones de la etapa de alimentación que ingresa con la alimentación. Entonces la cantidad de líquido que hay en la sección inferior de la columna, en la sección de agotamiento, va a ser igual a la cantidad de líquido que viene de la sección de rectificación más la cantidad de líquido que está ingresando con la alimentación. Es decir, como estamos en una condición de líquido saturado, no tengo el problema de que parte del vapor esté condensando. ¿Qué va a ocurrir? Que el flujo de vapor que viene de la sección de agotamiento va a ser aproximadamente igual al flujo de vapor que hay en la sección de enriquecimiento o rectificación, simplemente porque no hay ningún efecto de la condensación parcial. Veamos lo que pasa con vapor saturado antes de avanzar en los otros casos, porque es un caso muy similar al de líquido saturado. Si ahora esta alimentación es simplemente vapor saturado, lo que va a ocurrir es que esa corriente que es vapor saturado se va a unir ¿con quién? Con el flujo de vapor que va ascendiendo de la sección de agotamiento. Entonces, el flujo de vapor que tendremos en rectificación simplemente va a ser el vapor que viene de la sección de agotamiento más el vapor que está ingresando en la corriente de alimentación de la columna. ¿Qué pasa con el líquido? Bueno, que el líquido que desciende de la sección de rectificación es el mismo que vamos a encontrar en la sección de agotamiento porque no hay cambio de la calidad de ese líquido por efecto del ingreso de la alimentación.